Ya, el video anterior se me cortó por el límite de 15 minutos, así que vamos a seguir con lo que quedaba del ejercicio. Ya, en la actividad número 8, perdónenme, en la actividad número 6, en la empresa Celicidad ha preparado una planilla para determinar el saldo disponible de caja durante el primer semestre del primer año de funcionamiento. Para construir el flujo, Celicidad ha considerado lo siguiente. El saldo inicial es de 150.000, que está visualizado en la celda de 4, para el mes de enero. Para el resto de los meses corresponde al saldo de caja del mes anterior. Por lo tanto, el saldo de febrero va a ser equivalente o va a referenciar al saldo del mes anterior, de esa forma. Ya, por lo tanto, así podemos copiar esto hacia la derecha y quedarían listos los saldos iniciales del resto de los meses. Ya, los ingresos resultan del producto entre las ventas del mes anterior y el precio del producto. Entonces, los ingresos van a resultar, ¿cierto?, de las ventas del mes anterior. Ahí están las ventas por el precio del producto que tenemos acá. Pero para que esto no se mueva, ¿cierto?, debemos fijar el precio del producto. Y ahora simplemente podemos copiar, ¿cierto?, la fórmula hacia la derecha. Ya, el desembolso mensual por materias primas corresponde al precio de la materia prima por las compras de cada mes. El desembolso mensual, ya por materia prima, que está aquí, corresponde al precio de la materia prima por la compra de cada mes. Entonces va a ser igual al precio de la materia prima ahí está, por las compras de cada mes, que está ahí. Ya, pero ¿qué es lo que me falta? Me falta fijar ahí el precio de la materia prima para que no se me mueva. Y lo copiamos hacia la derecha. Equivalente va a ser el tema de la mano de obra. Ya, el desembolso por mano de obra corresponde al producto entre las ventas y el precio de la mano de obra. Entonces va a ser el precio de la mano de obra que fijamos y lo vamos a multiplicar por las ventas, ¿cierto?, mensuales, que es del mismo mes, de esa forma. Y lo vamos a trasladar, ¿cierto?, hacia la derecha. ¿Ok? Finalmente dice que el total de los gastos es la suma de los desembolsos y el saldo en caja va a ser el saldo inicial e ingresos menos los gastos. Entonces vamos a totalizar aquí los gastos, que va a ser eso más eso, ¿cierto? Y el saldo va a ser igual al saldo inicial que tengo ahí, más los ingresos, menos el total de gastos. Y de esa forma tenemos lista nuestra fórmula y la podemos copiar hacia la derecha y se autollena, ¿cierto?, los saldos del resto de los meses. ¿Ya? Eso con respecto a la parte de la caja. En la parte de elecciones, ¿cierto?, dice en la hoja llamada elecciones, en ella encontrará el detalle de una elección en la primera región del país. Se solicita determinar el porcentaje sobre el total de electores de la región. Porcentaje sobre el total de electores de la región. ¿Dónde tenemos el total de electores de la región? ¿Ya? Porcentaje sobre el total de electores. Ahí tenemos el total de electores. Entonces, los votos válidamente emitidos dividido por el total de electores y lo fijamos. De esa forma vamos a obtener, ¿cierto?, el porcentaje. Lo copiamos hacia la derecha y lo llevamos a formato porcentaje, que está en la parte de inicio, ¿cierto? Ahí en número, en la parte de porcentaje. Ya, después tenemos sobre los votos válidamente emitidos. Ya, entonces vamos a tener aquí los emitidos ahí dividido por los votos válidamente emitidos, que los vamos a fijar. Ya, de esa forma
los tiramos hacia la derecha para poder copiarlos y tenemos, ¿cierto?, el porcentaje sobre los votos válidamente emitidos. ¿Ya? Eso con respecto a la hoja de elecciones. Después tenemos la parte de la actividad número 8 sobre la proyección. ¿Ya? Se dice que se desea conocer la rentabilidad de un negocio en un periodo de 10 años. Para eso se construyó la planilla que se encuentra en la hoja llamada proyección. Utilizando las fórmulas se elabora la proyección que requiere el negocio de acuerdo a las siguientes directrices. A partir del año 2 y hasta el año 10, el precio y unidades corresponden al precio y unidades del año anterior reajustadas en un 10%. ¿Ya? Según el ejercicio anterior ya sabemos reajustar en un 10%, va a ser, ¿cierto?, el precio del año anterior por 110%. Y como tenemos referencia relativa, podemos tranquilamente copiar hacia la derecha. Esto es exactamente igual, el anterior por 110%. De esa forma podemos, ¿cierto?, tomar ambas fórmulas y copiarlas hacia el resto de los años, sin ningún problema. ¿Ya? El total de ventas corresponde al producto del precio por las unidades. El total de venta que vamos a tener aquí va a ser el precio por las unidades. Y tenemos listo nuestro total de venta y lo podemos copiar porque tenemos referencia relativa. ¿Ya? Después, los costos se determinan en base al producto de las unidades por el precio de costo respectivo. ¿Cierto? Tenemos acá abajo los precios de costo. Por lo tanto, para mano de obra, ¿cierto?, vamos a tener la cantidad de unidades, que las tenemos aquí, por el precio de la mano de obra que está aquí abajo y la vamos a fijar. De esa forma vamos a tener el precio de la mano de obra y lo vamos a poder copiar hasta el año 10. Ya, del mismo modo, los insumos es exactamente lo mismo. Va a ser la cantidad de unidades por el valor del insumo por unidad. Fijado. Y nuevamente copiamos hacia la derecha. Y finalmente vamos a tener el empaque. Entonces, vamos a tener las unidades por el valor del empaque que está aquí abajo, fijado, y de esa forma podemos copiar ahora hacia la derecha. Finalmente vamos a tener el costo total, ya, en donde dice que el costo total corresponde a la suma de los costos. Vamos a sumar cada uno de estos y de esa forma simplemente lo copiamos hacia la derecha. Los gastos administrativos, ya ahí tenemos gastos. Perdón, la utilidad operacional dice que corresponde a la diferencia entre el total de ventas y el costo total. Entonces vamos a tener ahí el total de ventas menos el costo total y vamos a tener nuestra utilidad operacional y la vamos a copiar hacia la derecha. Finalmente vamos a tener aquí los gastos, en donde dice que los gastos administrativos son fijos durante 7 primeros años y a partir del octavo, ¿cierto?, y hasta el año 10 corresponden a los gastos del séptimo año ajustados en un 50%. Entonces ahí tenemos los gastos administrativos, ¿cierto? Pero a contar del año 8 debemos, ¿cierto?, reajustarlos en un 50%. Por lo tanto va a ser el gasto anterior por 150%. De esa forma y simplemente se copia hacia la derecha. Finalmente, el costo de venta y publicidad corresponden respectivamente a un 10 y un 15% del total de ventas. Entonces el costo de venta va a ser del total de ventas un 10 por 10% y lo mismo pero por un 15% del total de ventas. Y simplemente copiamos hacia la derecha y finalmente sumamos. ¿Ya? Entonces vamos a sumar los gastos totales
y de esa forma tenemos listo la parte de gasto. Para calcular la utilidad neta final corresponde la diferencia entre la utilidad operacional y el total de los gastos. Entonces vamos a colocar aquí la diferencia entre la utilidad operacional menos, ¿cierto?, el total de gastos, a donde se nos va a reflejar, ¿cierto?, entre paréntesis, porque es negativo, ¿cierto?, porque está en formato de contabilidad que nos permite visualizar eso entre paréntesis en vez de verlo de forma negativa. Pero a contar del cuarto año ya lo tenemos de forma positiva. ¿Ya? De esa forma tenemos listo la parte de proyección. Y finalmente, para terminar, nos vamos a ir a la parte de la hoja de gastos, en donde dice, perdón, a la hoja de calificaciones, en donde dice que la hoja llamada calificaciones, en la columna F, se desea determinar la calificación final de la asignatura. El cálculo debe considerar lo siguiente: la nota del ejercicio equivale a un 10%, ambas cátedras están valoradas en un 25%, y el examen será ponderado por un 40%. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Va a ser, entonces, los ejercicios por un 10%, que lo vamos a tener ahí y lo vamos a fijar, más la cátedra 1 por el 25% que está en esa celda fijado, más la cátedra 2 por el otro 25% también fijado, y finalmente el examen por un 40% que está en la celda, ¿cierto?, 4 también fijado. De esa forma podemos calcular todas las notas finales, ¿cierto?, de nuestro ejercicio. Y con eso concluimos, ¿cierto?, el ejercicio de fórmulas, chiquillos. Ya lo prometido, como les comenté, es deuda. Se los voy a subir y le voy a subir también la planilla desarrollada. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.